Bien, señores alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestras labores que corresponden al día de hoy. De esta forma también empezando el curso de lo que va a ser metodología de la investigación en historia y geografía. ¿Ya? Bien, entonces, con todos los presentes, una vez más tenemos la oportunidad de compartir algunas experiencias propias de una asignatura que es muy importante para nosotros, que esto va a conllevar a que podamos poner algo de predisposición sobre lo que es la investigación en historia y geografía. Entonces, el curso se denomina, vamos a ponerla acá, investigación, investigación en historia y, y geografía. Y geografía. Tenemos este curso que se llama Historia y Historia y Geografía. El curso se llama en sí Investigación en Historia y Geografía. Este curso tiene 5 créditos, ya sabemos, en el horario tiene 6 horas. Requiere un poquito de propiamente de lo que son los conocimientos en investigación. Si nosotros tenemos básicamente eh, algo de investigación, ustedes han llevado casi alrededor de 3 cursos actualmente, o están llevando 3 cursos de investigación. Entonces esto no es ajeno a ello. Por eso es que muchas cosas no vamos a repetir, mucho más nos vamos a ver en lo que concierne a la investigación en historia y geografía. ¿Ya? En el marco propio de lo que es la investigación, tenemos aspectos muy importantes en esto. Hay que conocer básicamente todo lo concerniente a lo que va a ser a los métodos, técnicas y procedimientos en investigación en historia y geografía. Y también conocer los tipos de investigación en historia y geografía. Al mismo tiempo también conocer eh, las formas o las áreas de investigación en geografía, ¿no? Entonces, básicamente la primera parte está dividido en 2 unidades el sílabus, ¿no? Está dividido en dos unidades el sílabus. En una primera parte tenemos formas de concepción, o vamos a poner acá, pues ponemos, vamos a ver, uno, a ver, vamos a tener básicamente 2 aspectos que son
son muy importantes. Uno, tenemos lo que se llama formas de conocimiento. Formas de conocimiento. De la historia. Y el otro tenemos la forma de conocimiento en geografía. En geografía. Básicamente, como por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos elementos básicos de investigación en historia y geografía. Este va a ser uno, estamos poniendo el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo. Como por ejemplo, tenemos que conocer básicamente tenemos que tener una concepción sobre historia, ¿no es cierto? Y dentro de historia, ¿qué es lo que nosotros vamos a investigar? Que nosotros podemos investigar. Es como un carpintero, un agricultor, a ver cuál es efectivamente el objeto de trabajo, el objeto de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, objeto de trabajo no podemos decir son las herramientas, ¿no? Sino es básicamente la madera. Y si no hay madera, deja de existir el carpintero. Igual en el agricultor. Si no hay tierra, no hay agricultura, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, la materia de investigación, aquí tenemos que tener el hecho, el hecho histórico, ¿no? Ya vamos a conversar un poco más qué es el hecho histórico, ¿no? ¿Qué es el hecho histórico? Porque si nosotros empezamos a revisar cada una de las definiciones sobre historia, entonces siempre dicen, no, ¿qué cosa? La historia estudia los hechos, ¿no? De la humanidad. La historia estudia los hechos del pasado, ¿no? Así, etcétera, etcétera, encontramos. Entonces, ¿qué es el hecho histórico? ¿No? ¿Qué entendemos por hecho histórico? Y no todo lo que hace el ser humano también es hecho histórico. Entonces precisaremos cuáles son los requisitos que debe tener un hecho histórico para poder investigar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener muy en cuenta los aspectos fundamentales de lo que viene a ser el hecho histórico, ¿no es cierto? Y dentro de esto también tenemos que tener después de eso tenemos lo que se llama la importancia, ¿ya? La importancia de la historia en el marco de la investigación y también para poder tener en cuenta básicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje también. O sea, ¿qué es lo que nosotros enseñamos y qué es lo que nosotros investigamos y para qué investigamos? Entonces, ¿cuál es su importancia de la historia, ¿no? Dirán, pues bueno, es importante la historia porque conocemos el pasado, ¿no es cierto?
conocemos el pasado y para poder entender mucho mejor el presente, el que yo estoy viviendo. Correcto, perfecto. Pero hay que, ¿no? Para poder, digamos, conocer mucho mejor el presente. Ese es un aspecto de carácter un poquito muy subjetivo, ¿no? No es la forma de precisar el aspecto que nosotros podemos tener en historia. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta como profesores, tenemos que tener en cuenta como docentes, investigadores y didácticos, ¿no? A ver, no se escucha nada. Dice, a ver, por favor. Yo tengo todo, está correcto. A ver, ustedes más bien revisen sus equipos. Capaz el volumen está abajo de sus equipos, por favor. Acá lo tengo al tope el volumen. A ver cómo se escuchan. A ver, Luz Maruja dice no se escucha. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿se escucha o no se escucha? Profesor, buenos días. Sí se escucha. Ah, muy Sí bien. se escucha, profesor, sí se escucha. Ya, muy bien, perfecto. Entonces vamos a decir a Luz Maruja, por favor, que revise su equipo, ¿no? También revise su receptor, a ver la calidad de volumen que tenga, ¿ya? Ah, ya, su celular estaba desconectado, muy bien. Perfecto, entonces ahora sí, porque siempre tenemos que comunicarnos, algo puede estar mal y yo hay veces, ustedes son los que eh, tienen toda la potestad para decir si está bien o está mal. Bien, entonces hemos estado conversando en esto de la importancia de la historia. Lo que nosotros tenemos en historia, aquí vamos a ver un aspecto, es de que todo, si nosotros decimos de que hay que conocer el pasado, no es el problema de conocer el pasado, sino que el pasado debe vivir con nosotros, ¿no? Ese es uno de los requisitos del hecho histórico que lo vamos a hacer, ¿no? O sea, debe vivir con nosotros, debe estar presente con nosotros, ¿no? Esa es la magnitud de la historia. Por eso es que nosotros muchas veces hacemos que el curso de historia sea aburrido. ¿Por qué? Porque no lo tomamos en ese sentido. Si bien si uno lo registra, el hecho histórico debe tener pervivencia. ¿Qué significa pervivencia? Es que está presente con nosotros. Y si está presente con nosotros, entonces, ¿por qué simplemente es conocer el pasado? Sino hacer de qué ese hecho histórico que pervive con nosotros, a ver de qué forma está presente con nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esto. Y ahí vamos a jugar bajo las tres dimensiones de la historia. A ver, ¿cuáles son las tres dimensiones de la historia? ¿Alguien me puede decir, a ver, por favor? Bien, antes de que ustedes se respondan, les quiero decir una cosita, ¿no? Hemos estado trabajando en el semestre pasado, que es muy importante, ¿no? Cuando yo hago una pregunta y les diga, por favor, ¿quién me responde cuáles son las tres dimensiones de la historia? Y le aumento un punto al examen, se va acumulando en cada participación que tenga el estudiante. La ventaja que tenemos del trabajo bajo este sistema remoto es de que todo queda grabado, ¿no? No es como las actividades de carácter presencial, ¿no es cierto? El alumno participa, todo eso, y hay veces queda ahí nomás, el profesor ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? A ver, a ver, Luz, participa, muy bien participa, y dice, te voy a poner un punto, y nunca le pone un punto, ¿no? Se olvida. En cambio, en este caso queda registrado y es acumulativo. En el semestre pasado hemos visto que alumnos que participan en base al puntaje, a ver, ¿quién participa? ¿Quién me dice
¿Cuáles son las dimensiones de la historia? Le aumento un punto al examen. Entonces se va sumando. Hay un alumno que llegó, se sacó en el examen 15 y había tenido 7 puntos acumulados en su participación. Entonces tenía 22, ¿no? Y solamente pues, se puede poner hasta 20, ¿no? Entonces, eso les digo que es muy importante participar. Cuando participan ustedes, también tienen su acumulación de puntaje, ¿no? Vamos sumando. Tantos números de participación a tanto de puntaje le vamos aumentando básicamente a los trabajos. Pero cuando se dice Este, para tener bonificación de un punto, eso es sumativo, vamos sumando. ¿Eh? Entonces, por eso es mucho profesor, importante de que ustedes... Sí, 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 dígame, a ver. profesor, disculpe Adelante. que le corte en este punto, porque muchos de mis compañeros no tenemos la misma facilidad de conexión, entonces no me parecería justo, profesor, que se tome en cuenta esos puntos, ya que mis compañeros, muchos de ellos a veces no cuentan con buena conexión a internet y no me parecería justo, profesor, porque otros que contamos con internet, como yo o como algunos de mis compañeros, tendríamos la posibilidad de responder o participar en muchas preguntas y otros compañeros que quieren responder, pero se imposibilitan por la red, no van a tener esas mismas oportunidades que nosotros que tenemos buena red, profesor. Entonces, en ese punto no me parecería justo, profesor. No, pero no solamente es participar por... Entonces, podemos participar también por el chat, ¿no? Podemos participar por el chat también. No es necesariamente siempre encontrar la comunicación directa, ¿no? Sino también por el chat. Se responde por el chat también. Entonces hay varias formas, ¿no? Entonces no hay ningún problema en esto. Pero de todas maneras siempre vamos a buscar ese enlace de participación, ¿no? El hecho es de que estemos atentos, participemos, de esa forma vamos también haciendo, porque ustedes saben de que el proceso contextual de evaluación el que tenemos en esto es más en el proceso que en los exámenes, ¿no? Por eso a veces los exámenes están bajos, pero con esto van subiendo, ¿no? Hemos experimentado en el semestre pasado que muchos han elevado su puntaje a través del proceso de participación. Entonces yo les invoco, por favor. Me parece que también ahora les van a proporcionar también las negas correspondientes para el desarrollo de este semestre. Entonces, no van a tener quizás muchos inconvenientes. Quizás el sistema puede estar un poco mal, ahí también, ¿no? Incluso ha habido compañeros que el año pasado han estado muy lejos. Hemos tenido desde Abancay, ¿no? Que perfectamente conectaban con esto, no había ningún problema. Imagínense desde Abancay, había otro, no sé, un lugar que también está casi entre por ahí, ¿no? Pero sí se conectaba perfectamente, ¿no? Incluso las clases lo hacían subiendo al cerro, ¿no? Mostraban su foto, profe, mire, estamos acá arriba, acá se escucha mucho mejor sus clases, ¿no? Porque ustedes saben lo accidentado que son esos lugares. O sea, los cerros son mucho más elevados, a veces la interferencia con el sol no es muy perfecta. Como la tenemos en el altiplano, nuestros cerros son bajos y no hay ningún problema. Y en Puno, los que estamos alrededor del lago, tenemos mejor comunicación. ¿Por qué? Porque el lago también puede con un aspecto vamos a decir así, de antena, ¿no? Entonces facilita la comunicación con bastante fluidez, ¿no? Entonces tenemos esas ventajas. Y hay algunos que no tienen ventajas. Bien, entonces, pero de todas maneras, ¿ya? Yo les voy a sugerir, de todas maneras, siempre participemos. Entonces, hemos dicho, habíamos preguntado cuáles eran las dimensiones de la historia. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dimensiones de la historia? Porque en base a eso nosotros juzgamos la importancia de la historia, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la historia?
¿Cómo juzgamos la importancia de la historia? ¿Cómo estos hechos históricos? A ver, Profesor, adelante. Sí, profesor, el tiempo, el espacio, tiempo, espacio. Son elementos fundamentales de la historia, pero no son las dimensiones. Muy bien, Lourdes, excelente. A ver. Profesor, ¿me Sí, sí, escucha? sí. Sí, José Javier, muy bien. Adelante. Serían las dimensiones serían de la historia, lo que es la realidad, ciencia y discurso. Vamos por ahí un poquito, mucho mejor. Entonces, ¿cómo juzgamos a ver la historia? Este hecho histórico, ¿cómo lo ubicamos? ¿No? Cuando dice su compañera, tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo hacemos el uso del tiempo y el espacio para poder, digamos, connotar la historia? Entonces, ahí juega muy importante las dimensiones. ¿Alguien más a ver? A ver, a ver. A ver, ¿alguien más? A ver, uno, dos y tres. Bien. Le voy diciendo que vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones? Pasado, presente ¿y qué más? ¿Quién lo completa? Muy bien, el futuro, Buenos días, exacto. profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo No estás? sé si me escucha. Sí, le escucho, correcto, perfecto. Entonces, pasado, presente y futuro. Futuro. Esas son las tres dimensiones de la historia. Estos son profesores de historia y eso ténganlo grabado bien, 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 porque el análisis de la historia gira en base a eso. En base a eso nosotros dimensionamos la importancia de la historia. Entonces la historia debe venir ¿de quién? Del pasado, ¿no es cierto? Debe estar presente, ¿no es cierto? Debe estar presente actualmente y también se debe proyectar al futuro, dentro del contexto tiempo y espacio. Eso sí, no vamos a desechar lo que he hecho, compañero, ¿no? Dentro del contexto del tiempo y espacio, que es muy importante, ¿no? Entonces, así tenemos que comprender la historia, porque si nosotros no lo entendemos así, entonces, ¿cómo nosotros encaminamos el proceso de investigación de lo que va a ser la historia, ¿no? La historia es muy interesante. La historia vive con nosotros. La historia no es pasado, pues no hay nada, nada, no. Cuando hacemos las tres dimensiones, ¿no es cierto? Pasado, presente y entonces eso es lo que tenemos que tener. ¿Y acá dónde? Acá se proyecta el futuro. Entonces, esto es lo que nosotros, así, si esto nosotros reconocemos, si esto nosotros tomamos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces sí, nos motiva a investigar. Y también la enseñanza de la historia sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso. Entonces el profesor no solamente se dedicaría a qué, a que memoricen fechas, lugares, etcétera, acontecimientos, quiénes estuvieron o no estuvieron, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que siempre debe estar
el pasado siempre está presente, siempre vive con nosotros y siempre se proyecta al futuro. Entonces, dentro de este que vamos a estar el hecho histórico, tiene tres lexitos y uno de ellos dice es la pervivencia, ¿no? La pervivencia se vive con nosotros. Y si no vive con nosotros, entonces deja de ser un hecho histórico. Deja de ser un hecho histórico, ¿no es cierto? Deja de ser un hecho histórico. Entonces, como por ejemplo, todos estos días hemos estado viendo un acontecimiento político en el Congreso y la mayoría de los congresistas decían, estamos próximos a celebrar el bicentenario de la emancipación peruana, ¿no? Y los problemas siguen igual tal como hemos empezado el proceso de la emancipación, hemos solucionado que esto, que hacen toda una maravilla. La mayoría de los congresistas han hecho alusión a eso. Pues, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? De que hay muchas cosas del pasado que aún todavía perviven, ¿cierto? Al pervivir, hacen denotar ellos de que no hay nada, ningún cambio, ¿no? Sigue lo mismo, ¿no? O sea, no se ha proyectado nada al futuro, ¿no? No se está experimentando ningún cambio en el futuro, ¿no? O sea, todo lo que vino del pasado sigue lo mismo, y lo mismo se está proyectando al futuro. Y uno de ellos es la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, eso. Pues eso es lo que más o menos vamos a entender, pero vamos a hacerlo mucho mejor, más esquemático, vamos a demostrar mucho mejor cómo lo hacemos esto, porque para nosotros es maravilloso la historia. Como profesores de historia tenemos que saber a vivir la historia, ¿no? Tenemos que ser los que verdaderamente eh, tengamos mayor énfasis sobre estos conocimientos. Eso nos está diciendo. Por algo hemos elegido esta especialidad y tenemos que mostrarle este afecto. Y esto es lo que nos va a permitir mostrar afecto a este conocimiento histórico. Entonces, por eso es que muchos se dedican a investigar. La historia es tan hermosa y tan bonita, ¿no es cierto? Entonces, ahí va. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es otro de los aspectos. Y otro de los aspectos también que vamos a tener en cuenta entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ese es uno de los aspectos, ¿no? Eso nos motiva bastante para poder investigar. Esa es una de las cosas que nos pone a predisposición para poder investigar un poquito, ser inquietos. Hay muchos de sus compañeros que han ingresado, hoy han resultado grandes investigadores en historia, ¿no? Y están sobresaliendo. Hemos visto en el último debate que hemos tenido sobre la fundación de Puno, hay uno de ellos, ¿no? Ha salido muy importante, excelente, ha entrado en el campo de la investigación en historia. Y el otro que tenemos que tener muy en cuenta, efectivamente, es sobre la importancia también en
sobre la división de la historia, ¿no? Sobre la división de la historia, desde diferentes puntos de vista, ¿no? No solamente desde un contexto, tanto en la historia universal, y en la historia del Perú. Dos cosas que son muy importantes, ¿no? Dos cosas que son muy importantes en este proceso, ¿no? Pues tenemos la división de la historia que también vamos a ver, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, ubicar la historia en un contexto propio, más conocido también dentro de todo lo que ustedes van a precisar, se llama la periodificación, ¿ya? La periodificación de la historia. Que ustedes van a encontrar ahí otro que se llama la línea del tiempo, ¿no? La línea del tiempo es una estrategia para poder, digamos, ubicar a través del tiempo y el espacio en una línea, ¿cierto? Que es muy diferente el proceso de periodificación, que está dividido por etapas, por periodos, ¿no es cierto? Porque de esa forma nosotros podemos contextualizar la historia. A pesar de que la historia es uno solo, ¿no? Es uno solo, pero el hecho de periodificar, ¿hacemos de qué? Facilitamos el análisis del proceso de la historia, tanto para la investigación como para la enseñanza. Entonces tiene dos objetivos fundamentales periodificar. Uno, para investigar, y el otro para enseñar, ¿no es cierto? Porque no hay otra razón para que podamos periodificar o dividir la historia, ¿no? No hay ninguna otra razón. Las únicas razones son solamente por investigación y por enseñanza. Algunos dicen por cuestión didáctica. La didáctica es enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, esos dos aspectos, ¿no? Entonces, todo eso es en torno a la historia. Y dentro de la concepción vamos a ver la definición y también cómo interpretar la historia, ¿no? La historia, muchos decimos, bueno, primero hay que conocer el pasado para conocer el presente. Pero algunos también dicen, no, ¿sabe qué? Lo mejor y lo más hermoso, dicen, ¿no? Es primero conocer el presente para conocer el pasado. ¿Qué les parece a ustedes? A ver. Entonces hay dos formas, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, hay que conocer el pasado para conocer el presente, que en su gran mayoría, siempre en el contexto de la historia, lo han precisado, ¿no? Lo han precisado bajo esa forma. Pero ahora yo les digo una cosa, ¿no? Pero hay otros que dicen, ¿no? Mucho mejor, dice, mucho más positivo es conocer el presente para conocer el pasado. ¿Qué dirían ustedes como profesores de historia? ¿Cuál sería el camino mucho más correcto? A ver, vayan pensando, a ver, vayan viendo, a ver, porque eso es clarito. En otras palabras, lo que nos están diciendo es, primero, conozcamos nuestra realidad bien. Si conocemos bien nuestra realidad, podemos conocer mucho mejor el pasado. Pero otros dicen, no, si nosotros no conocemos bien el pasado, ¿cómo vamos a conocer bien nuestra realidad?
Son dos caminos, ¿no es cierto?, contrapuestos, pero se ha encontrado eso y algunos han expresado mucho mejor en ese sentido. Entonces eso también lo vamos a ver, eso, ¿no? No se preocupen. Bien, y pasamos a lo que es básicamente a lo que va a ser la geografía. Rápidamente. De igual forma, tenemos primero la concepción, ¿no es cierto? Siempre tenemos lo que va a ser la concepción. Profesor, Sí, adelante. Sí. ¿puedo decir algo sobre lo que está explicando, profesor? Si hablamos de historia, pues a lo largo de la historia, usted siempre una vez dijo que siempre ha habido violencia, corrupción en el mundo, porque nada puede cambiar y si ahora en el momento, porque cada persona siempre va a buscar sus propios intereses. Y yo siento que de ahora, pues cada gobierno no es perfecto, pues cada gobierno siempre va a buscar algunos, tal vez no, algunos presidentes podría decir que se buscan, ¿no?, el beneficio del país, pero no todos, que muchos de ellos buscan pues sus intereses nada más, y por eso que ha habido casos de Lavajato, Odebrecht, esas cosas, porque en toda la historia también sabemos desde el pasado hasta lo que es el presente, pues lo más importante es conocer el pasado para saber el presente también, poder cambiar algo, pero no siempre va a ser así, pues a lo largo de la historia. Ese Claro, sería todo. exacto. Entonces, cuando tú quieres investigar la corrupción, tienes que tener en cuenta dos cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce corrupción en el Perú? ¿No es cierto? Investigar por qué. Entonces, conocer bien perfectamente. Y entonces al final te preguntas, ¿y desde cuándo viene la corrupción? Entonces te vas al pasado. Entonces, el presente por el pasado. O primero te pones a investigar, dices, a ver, ¿desde dónde, cuándo se ha originado la corrupción? ¿No es cierto? Entonces empiezas a investigar en todos los niveles de contextos, parámetros de la sociedad. Entonces, y finalmente, a ver, ¿y cuál es el grado de corrupción que hay en el Perú? Estamos viendo que en estas últimas décadas, ¿no es cierto?, todos los presidentes han terminado en la línea de la corrupción. No hay ninguno que no tenga aperturado un proceso de investigación. Quizás no tengan sentencia, pero sí tienen aperturado un proceso de investigación por corrupción, ¿no es cierto? Tienen investigación. Entonces, eso implica. A eso más o menos me iba, y excelente tu participación, muy buena, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener muy en cuenta para poder, digamos, hacer un trabajo. Qué bonito, ¿no? Así es la forma de cómo nace para poder, digamos, investigar. Es excelente. Muy bien, entonces vamos a acelerar un poquito porque el tiempo no para nada. Bien, entonces tenemos formas de conocimiento de geografía. De igual forma, acá tenemos que tener, estaba precisando algunos aspectos. Siempre, acá tenemos lo que va a ser, a ver, siempre la concepción sobre geografía. Siempre tenemos que pedir qué es geografía. Y ustedes como profesores ya deben de conocer, ¿no? Porque cualquiera les pregunta, sí, bueno, a ver, señorita, usted es un alumno de ciencias sociales y tengo entendido que usted ya está terminando, ¿no? Podría decirme qué es geografía y todos debemos tener. No tenemos ninguna duda en responder. Entonces es por naturaleza, que se llama concepción, saber una definición, conocer una definición, esa es una concepción. Ahora, ¿por qué lo pongo yo como concepción? Porque está acorde a nuestra forma de pensar.
¿no es cierto? Está de acuerdo a nuestra forma de pensar. El otro aspecto que nosotros vamos a tener en cuenta aquí es el espacio geográfico. ¿Cuál es el espacio geográfico? Como decíamos acá, ¿cuál es el objeto de la historia, el hecho histórico? En la geografía, ¿cuál es? Es el espacio geográfico. ¿Y cuál es ese espacio geográfico al que se dedica a investigar la geografía? A ver, estoy acá con alumnos que están en el 10º semestre, ya van a ser profesores cuasi docentes. ¿Ya? Imagínense, de acá a 4 meses ya van a ser prácticamente egresados y van a ser docentes ¿no? En historia y geografía. A ver, ¿cuál es el espacio geográfico? ¿Alguien me puede decir? Les han llevado, creo, 3 o 4 cursos de geografía y perfectamente conocen, ¿cierto? Y si nosotros no conocemos el espacio geográfico, ¿cómo vamos a investigar? Eso yo puedo decir. Perfecto, adelante. Normal, ¿no? Sí, Ya, profesor. Para mí, pues el espacio geográfico es el espacio donde uno habita, o sea, donde hay pues flora, fauna, ah, algo lo natural, ¿no? Un espacio. Así yo lo puedo entender. Espacio, pues es donde es un entorno donde pues habitan las personas, un lugar, es algo así. muy bien, está perfecto. O sea, el espacio donde vamos a decir, donde el ser humano desarrolla todas sus actividades para satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces está comprendido mayormente, van a decir, por el paisaje natural y por el paisaje cultural, ¿no es cierto? Dos tipos de paisaje que nos presentan. Ese es el espacio, efectivamente sí, porque eso es una forma de poder, digamos, ver. Pero más adelante lo vamos a graficar cuál es el espacio en sí mismo, cuál ustedes tienen que tener pleno conocimiento de ese espacio, sino cómo enseñamos geografía o cómo investigamos geografía si ustedes no conocen el espacio geográfico. Eso es importante y fundamental. A través de un pequeño gráfico lo vamos a hacer, porque ya conocen perfectamente. Solamente vamos a ubicar cuál es el espacio público y se acabó, ¿no? O sea, cuál es el espacio que le dan a la geografía para poder investigar, porque ustedes saben de que las otras ciencias se dedican a investigar lo demás, ¿no es cierto? Entonces, por consciente, hay veces la geografía queda pues también un poco al margen, ¿no? Entonces decimos, pues vamos a ver, para poder investigar y encontrar la relación de la geografía, ¿con qué? Con otras ciencias, ¿no? Con otras ciencias, ¿sí? Con otras ciencias. ¿Cuál es la relación de la geografía con las otras ciencias? Porque ustedes saben que la geografía es sui generis, es una ciencia especial, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es una ciencia especial. ¿Cómo es que se interrelaciona? Hay veces decimos que la geografía es una ciencia eminentemente descriptiva, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente recoge todo lo que las otras ciencias producen y sistematiza. Por eso dice la geografía sistematiza los conocimientos que las otras ciencias propiamente
pueden aportar, ¿no es cierto? Entonces eso también lo vamos a ver, cómo lo hace para tener en cuenta cómo lo hemos operado, porque cuando hagamos los métodos de investigación en geografía, y vamos a ver que la geografía casi no tiene métodos. La mayoría de geógrafos, ¿cuáles son los métodos propios de la geografía? Siempre es el trabajo de campo, ¿no? Y también las otras ciencias utilizan trabajo de campo, ¿no? Como por ejemplo la historia. En torno a la arqueología, se hace trabajo de campo, ¿no? En geología se hace trabajo de campo. Así en otras ciencias se hacen. No es único de la geografía el trabajo de campo, pero la mayoría dicen, que el trabajo de campo es propio de la geografía. Otro es una observación, ¿no? Otro, el método de comparación. También todas las ciencias utilizan lo demás. Entonces, ¿cómo es que la geografía se va a valer de las otras ciencias para construir los conocimientos que tenemos en geografía? O sea, cómo recoge los conocimientos. Así de esa forma es de que cómo se ha llegado a construir la geografía. Entonces, eso tenemos un aspecto que es muy importante en torno a lo que se refiere a la investigación en geografía. Y también tocaremos algo en relación a la nueva geografía, ya los principios de la nueva geografía. Dentro de ello, las características de la nueva geografía y también los lineamientos o principios y leyes de la geografía. O también la aplicación de leyes dialécticas a la geografía. Muchos los vas a reflexionar, pero someramente, porque ustedes ya conocen y no nos vamos a pasar hablando de todo eso, ¿no? También solamente como referencia. Como por ejemplo, también habría que ver dentro de eso algunos principios filosóficos, ¿no? La filosofía, cómo interviene en la geografía, ¿no? Si nos decimos, encontramos a geografía económica socialista, geografía económica en el sistema capitalista. O podemos decir, la geografía ¿cómo se llama? Norteamericana, que tiene un contexto también muy singular, ¿no? Especial. Entonces, así vamos vertebrando cómo también interviene la forma de pensar las diversas corrientes filosóficas que también han intervenido en la filosofía, y ustedes tienen que saber distinguir para poder investigar, porque el hecho de hacer historia ustedes le van a poner un sello doctrinario. ¿Por qué? Porque tienen su forma de pensar. Bizarre, ¿no? Según, a ver, Luz Maruja ha hecho este trabajo en investigación. ¿Sobre qué base filosófica ha trabajado? A ver, revisaremos. Ya, es una filosofía eminentemente de carácter humanista. O simplemente es una geografía eminentemente nociológica, ¿no? O sea, de puro conocimiento, no tiene. Entonces así nos van calificando los que van leyendo, los que van analizando como fuentes bibliográficas si algo nosotros producimos, ¿no? Entonces esos son aspectos de carácter básico. Entonces todo en torno a lo que va a ser la primera unidad, ¿no? Es bonito, vamos a compartir, pero muy rápidamente, siempre con la ayuda de ustedes. Siempre con la ayuda de ustedes. Va a ser muy importante la ayuda de ustedes. Muy importante. Va a ser muy importantísimo. Otro aspecto. Bien. El segundo,
también tenemos dos aspectos de carácter básico, ¿no? Acá tenemos investigación en historia, y acá tenemos métodos técnicas de investigación. Profesor, ¿En qué hora? sí, ¿Sí? vamos a copiarlo en el cuaderno, ¿Mm? lo que está escribiendo. Esto es solamente una presentación de sílabos, los dos capítulos que les estoy diciendo, no es necesario. Ahora otra cosa que ustedes, para que puedan copiar el cuaderno, perfecto, pero también tienen que tener en cuenta que todo esto está grabado, ¿ya? Ustedes entran normalmente, ¿no es cierto? Y también pueden tomarle fotos si se quieren, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ahí está el hecho, el esquema. Entonces, cada uno de estos vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera unidad y qué vamos a hacer en la segunda unidad? En la segunda unidad vamos a hacer evidentemente métodos técnicos de investigación en historia, métodos y técnicas de investigación en geografía. Sin antes hacer una pequeña introducción, porque ustedes han llevado el curso de metodología de la investigación científica, todo un curso, entonces no vamos a volver a repetir lo mismo, ¿no? Ustedes saben que la metodología de la investigación científica propiamente es de carácter universal para todas las ciencias, ¿no? No vamos a volver a repetir eso, sino nos vamos a educar en ver qué son, cuáles son los métodos que nos permiten investigar la historia y la geografía, ¿no? Entonces, eso. Entonces, pueden tomarle foto, pueden, y también está grabado, pueden volver ustedes a entrar al sistema y volver a repasar, no hay ningún problema. Esto está grabado por si acaso, chicos, ¿ya? Está grabado, no hay ningún problema. Pues cuando hagamos los otros aspectos, muy en cuenta, y siempre tengan en cuenta y repasen, ¿no? Repasen porque las clases a veces es mucho más rápido, ¿no? Pues tenemos acá, como por ejemplo, los métodos y técnicas. Método de investigación bibliográfica, uno para la historia, ¿no? Método de investigación arqueológica, otro para la historia. Ahí cuáles son las técnicas, pues, y las técnicas también intervienen. Como por ejemplo, queremos investigar una cerámica. Carambas, ¿qué hacemos? ¿Y qué técnica utilizamos para investigar este objeto? ¿No? ¿Qué hacemos para esto? A ver. Entonces utilizamos una técnica. Entonces viene la técnica. La técnica de investigación de la cerámica. Ahora encontramos un lugar. Decimos, no. La técnica de la excavación de restos arqueológicos. ¿Cuál es esa técnica? ¿Cómo hacemos una excavación? Entonces ahí vienen las técnicas, ¿no? De investigación en historia. Y así sucesivamente vamos a seguir investigando, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta de que este es un objeto, bueno, este es uno más o menos como referencia, ¿no? Tengo los otros objetos, sí tengo en mi casa, ¿no? Las que ustedes también encuentran en el laboratorio de ciencias sociales, hay un stand que está ahí, hay arqueológico o restos materiales de diversos sentidos, ahí van a encontrar cerámicas y otros objetos sólidos
personales míos, ¿no? Que yo en calidad de préstamo a la facultad, ¿para qué? Para el proceso de licenciamiento, que se han quedado ahí, ¿no? Se han quedado y lo tengo ahí. Entonces, para que ustedes vean, seguramente también ustedes han visto en el laboratorio, ahí está el esqueleto de un dinosaurio, ¿no? Ese esqueleto de dinosaurio también es mío, ¿no? Es mío, me pertenece, porque yo durante todo un año he llegado a construir ese dinosaurio. O sea, pieza por pieza llegaba durante un año. O sea, no ha llegado como ustedes lo están viendo. Aún todavía faltan 2 piezas que todavía lo tengo en casa para completarlo, por eso un poquito coquito. Y también hay que mejorarlo porque esto que el stand donde se está exhibiendo es muy pequeño, hay que cambiarlo a otro stand. O sea, realmente fallado en la medida, ¿no? Bien, entonces, así, entonces son las técnicas que utilizan, ¿no? Entonces tenemos que ver esos aspectos fundamentales. Otro que también tenemos que tener muy en cuenta es dentro de los métodos, hace rato nos preguntamos, ¿cuáles son los métodos de la... Solamente trabajo de campo, observación y comparación. 3. Pero como la geografía básicamente se nutre de otras ciencias, ¿no? Entonces, básicamente vamos a utilizar los métodos como, por ejemplo, geológico. ¿Y para qué utilizamos método geológico? Tenemos que conocer, como por ejemplo, ustedes a los alumnos o cualquier profesor, a ver, vámonos a Tinajani, ¿no? Vamos a ver la formación de las formaciones pétreas que hay en Tinajani. Entonces, para eso tenemos que tener conocimientos básicos en geología. Y si no tenemos conocimientos básicos en geología, ¿cómo los llevamos? Entonces, toda la vida siempre se convierte en paseo, ¿no? Mire cómo estamos. Entonces, no sabemos nada, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que utilizar el método de investigación geológica. Vamos a las cataratas de Totorani acá cerca. También igualito, ¿no? A ver, miren, observen, pues, ¿qué vamos a hacer? Como yo recuerdo en el colegio, vamos a las cataratas, ya, todos miramos la catarata, pero nadie nos explicaba en qué consiste esta catarata, por qué existe esta catarata, ¿no? En cuántos años se ha podido formar y cómo podemos ver los años que se han formado, etcétera, etcétera. Nadie dice, ¿no? Solamente es una visita, mirar, sí, es bonito, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos algunos elementos básicos de conocimiento de geología. Entonces, ahora vamos a investigar en geología la población. La población. ¿Qué método utilizar para hacer? Ahí no hay método, sino hay la técnica. La técnica de la estadística nos permite, imagínense cómo precisar, organizar la estructura de la población. Imagínense, es una técnica, la técnica de la estadística, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo. ¿Cómo analizamos? Tenemos mapas, etcétera, ¿no? ¿Cómo analizamos? Ya. ¿La técnica de qué? Propiamente es la técnica de qué? La técnica cartográfica. Hay que tener elementos y conocimientos del manejo cartográfico para poder conocer los elementos básicos, ¿no es cierto?, de un mapa. Un mapa no es, pues, como dicen, un mapa no es ciego, ¿no es cierto? Mapa ciego es aquello que compran en la calle, 1 sol, 2 soles, les venden y no tiene nada, ¿no? Entonces eso no es didáctico. Entonces un mapa cartográfico tiene su valor, tiene su costo. ¿Por qué? Porque nos proporciona una infinidad de conocimientos. Para eso tenemos que utilizar la técnica cartográfica. Ahora, las 2 ciencias que se han incorporado tanto a la historia como a la geografía, ¿no es cierto?
esto del uso de la computadora y el Internet han generado dos ciencias muy elementales para la investigación en geografía y como también en historia. En este caso me refiero a la ciberhistoria. ¿Y para qué sirve la ciberhistoria? Es el método de la ciberhistoria. Es para reconstruir, ¿no es cierto? Básicamente restos arqueológicos, ¿no? Y les pongo ejemplo, la momia Juanita que está en Arequipa. Y yo les digo, ¿por qué lo llevaron a pasear a Inglaterra? Porque así no me conozcan, no. Es que básicamente se ha aplicado lo que se llama la ciberhistoria, o sea, para reconstruir todo el pasado de la momia Juanita, todo el pasado. Y gracias a la ciberhistoria podemos hasta reconstruir centros arqueológicos que han sido destruidos, ¿no? Desde una base de 2, 3 piedras se puede reconstruir. Es muy interesante la ciberhistoria. Es otro método que también tenemos que conocer. Y ahora otro también tenemos la cibergeografía. ¿Qué está haciendo la cibergeografía? Nos está haciendo de que nosotros ya nos olvidemos de manejar mapas, ¿no es cierto?, en el aula. Solamente manejamos ya la cibergeografía. Hay una serie de programas en Google para poder manejar todo esto en 3 etapas fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cositas tenemos que tener conocimiento en métodos y técnicas, tanto en investigación histórica como en geografía. Quizás por este sistema de confinamiento social o por la presencia del coronavirus, no vamos a poder cumplir algunos aspectos importantes, como por ejemplo, hacer investigaciones de carácter arqueológico, como ir a un centro arqueológico y cómo podemos investigar. No lo vamos a poder hacer, ¿no es cierto? No vamos a poder salir al campo, pero sí lo podemos hacer de alguna forma por este medio, ¿no es cierto? Si alguien quiere participar. Profesor, normal se podría hacer con previa anticipación ese viaje que podemos investigar, profesor, ya que tenemos, ya que algunas cosas ya se han normalizado, profesor, y con previa anticipación, una semana o 2 semanas antes, se podría hacer, profesor, normal ese viaje que usted dice, ya que como dice que es importante la investigación geográfica para nuestra formación profesional, entonces yo creo que se debería dar, profesor, ese viaje, ¿no? Aquí dentro de la región de Puno, ya que contamos con bastantes centros geográficos, profesor, importantes aquí. Ahora que realmente sería interesante aprovechar ahora que podamos aprovechar ahora que los ingresos a los museos, a los centros arqueológicos en forma gratuita, ¿no? Hasta el ingreso a Machu Picchu ahorita es gratuito, ¿no? Lamentablemente no podemos, pues, ¿no? Pero sí se puede hacer, todo es posible, ¿no es cierto? Hasta diciembre todavía. Entonces, por eso es que entonces, cuando descarguen el sílabus, entonces van a ver que está en la última parte, está considerado el método y el tipo de investigación en torno a lo que va a ser carácter arqueológico, ¿no? Está en la última parte, está considerado. Entonces, no hay ningún problema, chicos. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes vean. Entonces, dice en la semana 16, ¿no? La semana 16 está el método arqueológico y técnicas de la excavación y técnicas de estudio de la cerámica. O sea, esa es casi la última semana que vamos a trabajar con ello.
¿no? Y si podemos adelantar, no hay ningún problema, podemos adelantar. Pero vamos a estar conversando todo este tiempo, quizás programar una salida que puede ser, ¿no? Mucho más planificado y cumpliendo con todas las exigencias propiamente de todos los protocolos en torno a salud. Estaremos coordinando, chicos, ¿eh? Vamos a estar coordinando en esa medida. No se preocupen, ¿ya? Bien, entonces, eso es todo lo que se va a trabajar en este curso, ¿ya? Es todo lo que se va a trabajar en este curso. Todo lo que se va a trabajar. Por ejemplo, en geografía hay varios tipos de investigación geográfica. También trabajaremos eso, más bien ya lo haremos acá, los trabajos de investigación en laboratorio. Hay geografía. Hay. ¿Para qué ciencia social necesita laboratorio? Necesitamos nosotros laboratorio. La geografía necesita laboratorio. No, porque hay trabajos de investigación que hay que hacerlo en laboratorio, ¿no? Por si alguna vez he pedido que nos den el aula que hagamos un cambio en el aula que dejó, ¿qué se llama? Química biológica, ¿no? Que lo hacen uso los de primaria. No lo hacen uso adecuado, eso lo tienen como aula, pero que nos los pasen a nosotros esa aula para hacer nuestros trabajos de investigación en el laboratorio, ¿no? Entonces también eso vamos a hacer. Ya lo haremos acá, ya lo hemos hecho en el semestre pasado, a través de este medio remoto. Verdaderamente nos ha salido bien, bien, bien. También hay trabajo, ¿no? O sea, cómo reconstruir fenómenos geográficos en un laboratorio. Qué interesante, ¿no? Al final, el profesor de ciencias, cuando esto termina, el profesor de ciencias sociales, siempre está permanentemente en proceso de investigación. Cuando ustedes sean profesores, todos los años los van a tener molestando que ustedes hagan y desarrollen trabajos de investigación con sus alumnos. ¿Por qué? Porque todos los años se desarrollan las famosas ferias de ciencia y tecnología, ¿no? Todos los años. Así es que no van a dejar de ser investigadores. Dirán, a mí no me interesa, poco me interesa. No, más al contrario. Si van a trabajar, los van a obligar. Y ahora es el momento oportuno para poder aprender las formas de poder investigar y cómo investigar. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Creo que nos hemos pasado, solamente debe ser 60 minutos exactos. ¿Ya? Nos hemos pasado un poco. Bien, por esta vez. La asistencia, chicos, no se preocupen, la asistencia está registrada en el sistema, ¿no? Entonces, a la hora que ingresan ustedes, a la hora que abandonan, ¿no es cierto? Normalmente está. No hay, pues todo está registrado en el sistema, no hay necesidad de llamar lista, absolutamente nada. Más bien sí, de vez en cuando los voy a molestar en el proceso, a ver qué dice, a ver, Luz Maruja, a ver, está presente. O Freddy, ¿dónde está? ¿Está o no está? Porque siempre también a veces, bueno, en el semestre pasado no hemos hecho eso, pero ha habido también algunas observaciones de algunos papás que llamó, que se han interesado por la formación de sus hijos, porque como están en casa, o sea, ¿no? Sabe que el profesor, mi hijo, lo que hace es prende la laptop y está haciendo otras cosas, ni siquiera lo escucha usted. Usted tiene que controlar mucho. Esto es una sugerencia incluso de los papás, ni siquiera es mío, ni de la dirección de estudio, ni jefe de departamento, nada, sino de los papás, 3 papás que me han llamado, que por favor tengan más cuidado con sus hijos, ¿por qué? Porque no están prestando atención o no están permaneciendo en sala, ¿no? Entonces, los voy a molestar así, ¿ya? Entonces, bien, chicos, así todo por hoy. Y mañana todavía tenemos a partir de las 9 de la mañana, 9 a 11, y el viernes tenemos de 11 a 1.
Entonces, generalmente estamos trabajando 1 hora nada más. Entonces, 1 hora, no las 2 horas. ¿Ya? Así rápidamente lo vamos a hacer. Bien, chicos, así todo por hoy. Cuídense. Primero siempre está la salud, chicos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, chicos. Mañana, profesor, cuídese Mañana, mucho. profesor. Un placer De volverlo igual a ver. forma, ustedes cuídense, chicos. ¿Ya? Cuídense, chicos.